Es difícil no enamorarse de Gijón. A primeros de septiembre, cuando la visitamos, el clima es suave, aún caluroso, la luz intensa y todo invita a descubrir la ciudad. Gijón, en la costa asturiana, se asoma al Cantábrico, que le da personalidad y encanto. Habitada la zona de forma permanente desde el siglo V a.C., conquistada por los romanos, la ciudad se convirtió en el final de la Vía de la Plata. El puerto fue siempre una riqueza y motor del desarrollo de la ciudad. Así, en los siglos XV, XVIII y XIX, ampliaciones del puerto y la construcción del Musel fueron convirtiendo a Gijón en una ciudad industrial y minera. La ciudad de Jovellanos, ilustrada y burguesa, que fue extendiéndose gracias a los ensanches urbanos de finales del siglo XIX y principios del XX, con edificios historicistas y modernistas, alcanza en la actualidad los cerca de 280.000 habitantes. Una ciudad con una importante oferta cultural y de festivales y con un potente sector de servicios que aprovecha las buenas condiciones de las playas para recibir a un turismo cada vez más numeroso. Visitantes y habitantes de la ciudad que disfrutan de deportes náuticos y de las instalaciones del puerto deportivo, en pleno centro de la ciudad y que sustituye al antiguo puerto pesquero. Por la plaza del Marqués, donde está situado el monumento al rey don Pelayo y al que se asoman la colegiata de San Juan Bautista o el palacio de Revillagigedo, entramos en el barrio de Cimadevilla, que conserva aún hoy el sabor y el trazado del típico barrio de pescadores. Sus calles serpentean por el cerro de Santa Catalina. En sus cimas podemos admirar algunas de las zonas verdes de la ciudad y asomarnos al mar para perder nuestra mirada. El monumento de Chillida nos lo recuerda en el horizonte. La Plaza Mayor, rectangular, está presidida por el Ayuntamiento, un edificio clasicista de Andrés Coello. También de uso municipal es el antiguo Mercado del Pescado de 1928, que ya se asoma a la playa de San Lorenzo, un gran arenal urbano de casi 2 kilómetros de longitud entre la iglesia de San Pedro y el río Piles. La zona se desarrolló a finales del XIX. Se construyó el muro para frenar el avance de la arena y escaleras hasta 15 para acceder a la playa, siendo la más famosa la Escalerona, de 1933, que suele ser uno de los espacios más concurridos. A los pies del barrio de Cimadevilla y cerrando la playa de San Lorenzo, se yergue la iglesia de San Pedro Apóstol. Se sitúa en un extremo de la plaza de Campo Valdés. El templo ocupa el mismo lugar y sigue las mismas trazas que el edificio del siglo XV destruido durante la Guerra Civil. El actual se levantó entre 1945 y 1955. Los arquitectos Francisco y Federico Somolinos se inspiraron en el prerrománico asturiano, con elementos góticos que confluyen en el esbelto edificio. En el atrio, antesala del templo, cerrado por una reja, admiramos el escudo de San Pedro y la imagen del santo, a quien está dedicada la iglesia. La iglesia de San Pedro es la iglesia madre de Gijón. Además, ese título le viene concedido desde finales del siglo XIX como consecuencia del desmembramiento que hubo de 3 parroquias en la ciudad. Es un título arzobispal, es un decreto arzobispal. Es una iglesia de referencia en la ciudad, es la iglesia madre, como acabo de decir. Es un edificio de nueva planta, construido en la época de los 50, en la época de los 60. Después de la guerra fue destruido en el año 36 y se levanta sobre un edificio de planta primitiva del siglo XV. Tenemos datados documentos de carácter histórico de 1410, 1411
y hay un documento importante de escrituras, de partición, del año 1521. La vida de Gijón no se puede entender sin la iglesia de San Pedro, es su referencia constante, no hay separación, son caminos que van paralelos y que se van entremezclando. Alrededor de la iglesia, la comunidad cristiana evangeliza, celebra los sacramentos, atiende a los necesitados y en esta parroquia anima una importante actividad de cofradías y hermandades. En el siglo XVII se produce la gran explosión del fenómeno cofrade en Gijón. Cabe destacar por su importancia la fundación en el año 1645 de la Cofradía de la Santa Veracruz, la cual en el siglo XVIII se transforma en la Hermandad de la Santa Misericordia, que llega con vida al siglo XX. Tras el parón de la Guerra Civil Española, lo que ocurre es que en el año 1942 se transforma en la Cofradía del Santo Entierro y de la Misericordia, que tomará la resolución en el año 1998 de disolverse para dar vida autónoma o proceder a un renacer de las cofradías históricas que la habían integrado. Esto es la Ilustre Hermandad de la Santa Veracruz, la Cofradía del Santo Sepulcro y la Ilustre Hermandad de la Santa Misericordia, que son las que llegan hasta la actualidad. Es una parroquia, iba a decir, normal, que eso sí que tiene mucho atractivo por el lugar que tiene y por la historia que tiene, ¿no? La parroquia tiene también una obra social. Mi antecesor ya, don Bonifacio, pensó qué hacer con la casa rectoral tan monumental que tiene la parroquia y pensó que lo mejor era dedicarla pues, a residencia de ancianos. Y luego tiene otra obra social que es la Quinta de San Eutiquio y allí tenemos ocio para las familias y muchas actividades catequéticas. Y tenemos también allí la pastoral prematrimonial y matrimonial. El templo, poblado de columnas, está distribuido en 5 naves, siendo la central más elevada que las laterales. Las columnas, adosadas a los pilares, están rematadas por capiteles ornamentales. A la entrada del templo encontramos el altar de la Resurrección. En el centro, el Cristo de la Misericordia, de 1942. Bajo él se encuentra la urna con un Cristo yacente. La urna es una de las pocas piezas que se conservan del anterior templo. A su lado, una curiosa representación de San José que sostiene al niño sobre su rodilla. Es obra de Gerardo Zaragoza. En la misma nave se ha colocado el sepulcro de los Valdés, el resto más antiguo que conserva el templo. Ignacio Lavilla diseñó el altar dedicado a la Virgen del Rosario, cuya estatua salió de las manos de Gerardo Zaragoza. Al fondo de esta nave nos topamos con el sencillo altar dedicado al titular del templo, San Pedro. La talla de madera de abedul nos muestra al pescador de Galilea. El altar mayor fue diseñado por Joaquín Rubio y conserva el gusto, lo vemos en la lámpara y en la cruz, del arte paleocristiano asturiano. A modo de retablo, los frescos de Magín Berenguer representan a Jesucristo rodeado por los evangelistas. Bajo cada una de las figuras, el autor ha colocado los símbolos zoomorfos que lo representan. El sacerdote y artista Marco Rubini ha convertido la girola del templo en una luminosa capilla del Santísimo. 200 metros cuadrados de mosaico recuerdan que la Eucaristía edifica y sostiene a la Iglesia. Los apóstoles diseñados por Rubnik, como en Pentecostés, rodean el sagrario, que ocupa el centro de la escena.
El artista esloveno y su equipo ha traído hasta este templo de Gijón el arte cristiano oriental y la tradición de los mosaicos. De nuevo en el templo podemos mirar a la Virgen de Covadonga, la santina, patrona de Asturias, rodeada por una curiosa interpretación de las letanías, como la rosa mística, hija del Espíritu Santo, vaso espiritual, estrella de la mañana. Del pintor Antonio Suárez es la representación del bautismo de Jesús, que a modo de retablo adorna el lugar que ocupa a la entrada del templo, la pila bautismal. En la cripta, que sustituye al antiguo cementerio adosado a la parroquia, están los nichos con difuntos de familias de Gijón que aguardan aquí la resurrección y que nos recuerdan el sentido profundo de nuestra existencia. Somos seres en camino, llamados a la plenitud de la vida que es vivir en Dios. La fiesta hoy de Todos los Santos nos señala nuestro destino, en expresión de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Buenos días, amigos del Día del Señor. Comenzamos aquí la celebración de la Eucaristía de este día, solemnidad de Todos los Santos, 1 de noviembre. Preside nuestra celebración Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, y le acompaña el párroco de esta parroquia, San Pedro Apóstol de Gijón, don Javier Gómez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía en esta parroquia de San Pedro, de Gijón, la parroquia mayor y más antigua de las más de 50 que componen el arciprestazgo en esta ciudad, en los barrios de alrededor y en las comunidades rurales. Esta celebración tiene hoy una particularidad: se emite por Televisión Española. Por ello, saludamos cordialmente, damos la bienvenida y nos sentimos en comunión fraterna con los que asisten con presencia virtual, enfermos, discapacitados, ancianos y cuantos se unen a nosotros desde sus hogares. Nos sentimos en comunión de fe en Jesucristo, el resucitado, que rebasa las fronteras y las distancias.
La fiesta que celebramos es la de Todos los Santos. Es antiquísima. Se remonta a los primeros siglos del cristianismo. La Iglesia cayó pronto en la cuenta de que, además de los santos reconocidos por ella, elevados a los altares y canonizados, había otros muchos que durante su vida vivieron y siguieron con fidelidad las enseñanzas del Evangelio. Ellos merecen también el calificativo de santos. La santidad es cualidad indispensable para estar en la cercanía de Dios y ser plenamente feliz. Y las bienaventuranzas que escucharemos en el Evangelio, el programa para lograrla. Hermanos, al celebrar la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, victoria que se manifiesta en la vida de los santos, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, en vosotros, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Esta festividad al coro de los ángeles y los santos para entonar nuestro canto de alabanza. Señor.
Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has otorgado celebrar en una misma fiesta los méritos de todos los santos, concédenos por esta multitud de intercesores la deseada abundancia de tu misericordia y tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Comienza la liturgia de la palabra. Las lecturas de este día nos ayudan a entender lo que celebramos. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles: no dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los marcados, 144.000 de todas las tribus de Israel. Después de esto, apareció en la visión una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz potente: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 vivientes, cayeron rostro a tierra ante el trono, y rindieron homenaje a Dios, diciendo: amén. La alabanza y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y el honor, y el poder y la fuerza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Palabra de Dios.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Palabra de Dios. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Ha sido el párroco don Javier Gómez quien ha proclamado el Evangelio de este día, solemnidad de Todos los Santos. Estamos celebrando en la parroquia de San Pedro Apóstol en Gijón. Y nos disponemos ahora a escuchar las palabras de homilía de Monseñor Jesús Sanz Montes, franciscano, arzobispo de Oviedo. Querido don Javier, párroco de esta comunidad cristiana, la parroquia de San Pedro en Gijón, personas consagradas y fieles laicos, también saludo con todo mi afecto a los que seguís la misa a través de la 2 de Televisión Española, especialmente a los ancianos y enfermos que os unís a nuestra celebración
al igual que a las gentes de la mar. Dios os conceda la paz en el alma y lleve vuestros pasos por el bien. Estrenamos noviembre, este mes que tantos artistas y escritores han pintado y descrito como un mes ceniciento en Malva, con colores pastel y estrofas de nostalgia en el otoño tardío que alfombra nuestros senderos de esperanza. En este ambiente sereno comenzamos con una doble memoria: el recuerdo de todos los santos, festividad de este día, todos los santos que en el mundo han sido y los difuntos que no queremos ni sabemos olvidar, que celebraremos mañana. Son los santos que Dios canoniza discretamente, los que no tienen en la tierra ningún altar, pero que allá en el cielo prometido se hace fiesta de una promesa que Dios siempre cumple. Santos anónimos, pero cuyos nombres Dios escribió en la palma de su mano. Santos cotidianos, del día a día por donde vieron la vida pasar y en la que acertaron a poner amor a raudales, fe sencillamente vivida y una esperanza sin miedo a defraudar. Ahí estarán tantos hombres y mujeres de todas las edades, de todos los lares y de toda condición humana y eclesial, madres y padres de familia, sacerdotes en pueblos perdidos, misioneros en todas las tierras y confines, monjas de claustro y plegaria, y ahí estarán todas las profesiones con las que honestamente hicieron un mundo más parecido al eterno sueño de Dios y distante de nuestras peores pesadillas. Todos los santos juntos, celebrados con su intercesión ante el Señor 3 veces santo, ante María, la que llamamos Santísima, junto a todos los demás santos conocidos y canonizados. Y mirándolos a ellos, la Iglesia nos recuerda de paso que ese es precisamente nuestro mismo destino, pues a ser santo nos ha llamado Dios, por más que tantas veces nuestra vida pobre y pequeña deje que desear en su vivencia y su testimonio de la santidad cristiana. Ser santos porque quien nos ha llamado es santo, siendo así su imagen más bella y su semejanza más hermosa. Podría parecer una provocación estas extrañas formas de felicidad que nos propone Jesús en sus famosas bienaventuranzas que acabamos de escuchar en el Evangelio, porque es el caso que Él llama dicha lo que para el mundo no es más que desdicha tantas veces, y coloca entre las bendiciones lo que la inmensa mayoría acaso llame maldición: lágrimas, hambres, persecución, pobrezas. ¿Dónde está el secreto por el que Jesús ve ahí lo que nuestros ojos no alcanzan? ¿Cuál es el truco o cómo aprender tan alta sabiduría? De esto nos ha hablado el Evangelio de hoy con este relato que es corazón del mensaje cristiano. Ante realidades comunes, cotidianas y hasta vulgares, Dios ve cosas que nosotros no, y ensalza virtudes ahí donde nosotros acaso no encontramos más que defectos detestables. ¿Acaso tengamos que acudir a los santos, a cuantos hoy la Iglesia ensalza juntos en esta festividad, y contemplando sus vidas, tratar de adivinar el secreto bienaventurado y asumir así su santa sabiduría? Pero junto con esta hermosa memoria, traemos también a la plegaria por el día de mañana a nuestros hermanos difuntos. Son esas personas que han sabido sembrar en nosotros tantas cosas luminosas, tantos sueños compartidos, algún sufrimiento pasajero quizás,
y tantos buenos momentos por los que brindar conmovidos, mientras por ellos damos gracias al Dios de la vida. Los cristianos no somos solamente gente agradecida que no olvida a sus ancestros. Los cristianos no es que se nos ponga cara de crisantemo vistiendo de violeta nuestra usanza al llegar estos días. La hondura del sentir de nuestro pueblo cristiano ha querido que este mes de noviembre hagamos memoria rendida a nuestros difuntos también, pero no como se recuerda a alguien con nostalgia plañidera para acabar solo constatando cómo se pasa la vida tan callando, como decía el poeta Jorge Manrique. Los cristianos tenemos un modo propio de recordar a nuestros difuntos y una manera nuestra de enterrarlos. En primer lugar, lo hacemos con toda la dignidad de quien sabe agradecer los dones que de ellos hemos recibido. Y miramos el álbum de la vida para recordar con gratitud a esas personas que con su nombre, con su gracia, han sido para cada uno una bendición. Familiares, amigos, compañeros, vecinos, todos están ahí en nuestro recuerdo más entrañable y lleno de gratitud, porque en ellos Dios mismo quiso bendecirnos. En segundo lugar, lo hacemos no como quien recuerda la derrota que ha infligido la muerte en aquellos que jamás quisimos que se nos fueran, sino como una afirmación de la vida y de su triunfo. Hay lágrimas que pueden ser de protesta, de rebelión blasfema incluso, por el imparable golpe frío de la muerte, como sucede en quienes lloran hasta desesperarse. Pero también hay lágrimas, llanto al fin y al cabo, que sencillamente desahogan un sentir y hasta logran contar humildemente una verdad, que no nos queremos resignar sin más a la muerte, porque hemos nacido para la vida. Son las lágrimas creyentes que logran bañar y contar una exigencia de nuestro corazón, la felicidad para la que hemos nacido y para la que ni siquiera la muerte nos logra separar una vez que Cristo resucitado abrió el sepulcro, el suyo y el nuestro, dejándolo vacíos para siempre. Y en tercer lugar, vivimos el recuerdo de nuestros difuntos desde la virtud de la esperanza, que la muerte es tan solo una palabra penúltima, un hasta luego, sin más, un dejar suspendido el tiempo para que además de la gratitud, además de nuestras lágrimas creyentes, con las que el corazón afirma su fe en la vida, también recemos por el descanso eterno de quienes para ese destino bondadoso y feliz fueron creados. Agradecer el recuerdo, creer en la vida eterna y orar esperanzados. Así hacemos los cristianos nuestro homenaje creyente a los fieles difuntos mientras dura la espera del eterno reencuentro con Dios, con María, con todos sus santos y con nuestros difuntos todos ellos. A ellos nos encomendamos y en todos ellos el Señor pedimos que nos guarde y nos bendiga siempre. Nos ponemos en pie y uniéndonos a toda la Iglesia hacemos juntos la confesión de la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, a fin de que a nadie le falte la ayuda de nuestra caridad. Respondemos a cada petición diciendo: por los ruegos de tus santos, escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, extendida de oriente a occidente, para que el Señor la reúna, la purifique y acreciente hasta el fin de los tiempos, oremos. Por los ruegos de tus santos, escúchanos, Señor. Por la paz de todo el mundo, para que se frenen las ambiciones, desaparezcan las enemistades y brote el amor y la concordia en el corazón de todos los hombres, oremos. Por los ruegos de tus santos, escúchanos, Señor. Por el progreso espiritual y material de todos los pueblos, para que no falte a nadie la libertad, la educación, el hogar, el trabajo y el pan de cada día, oremos. Por los ruegos de tus santos, escúchanos, Señor. Por todos los niños, para que imitando a Jesús sean sus amigos y siguiendo el camino de su evangelio, llenen el mundo de vida y alegría. Oremos. Por los ruegos de los santos, escúchanos, Señor. Por todos los que nos hemos reunido para celebrar la gloria de Cristo en el rostro de los santos, para que Dios nos conceda fortaleza en la fe y crecer siempre en la caridad. Oremos. Por los ruegos de los santos, escúchanos, Señor. Protege, Señor, a tu pueblo con tu santo auxilio constante y concédenos lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Y concluida la liturgia de la palabra, comienza la parte de la Eucaristía, la liturgia eucarística, con la presentación de los dones. Y junto al pan y el vino también, estos frutos, las manzanas, el pescado, que quieren representar a esta tierra de Asturias también, este pueblo de Gijón. Estamos en esta iglesia de San Pedro, justo en el barrio de pescadores, el barrio de Cimadevilla. Y presentadas las ofrendas, ahora el celebrante también las va a incensar, y el altar, el lugar donde una vez más se va a actualizar, a repetir el sacrificio de Cristo,
el que nos llama a todos hoy a la santidad. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dígnate aceptar, Señor, las ofrendas que te presentamos en honor de todos los santos, y haz que sintamos interceder por nuestra salvación a todos aquellos que ya gozan de la gloria de la inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque hoy nos concedes celebrar la gloria de tu ciudad santa, la Jerusalén celeste que es nuestra Madre, donde eternamente te alaba la asamblea festiva de todos los santos, nuestros hermanos. Hacia ella, aunque peregrinos en país extraño, nos encaminamos alegres, guiados por la fe y gozosos por la gloria de los mejores hijos de la Iglesia. En ellos encontramos ejemplo y ayuda para nuestra debilidad. Por eso, unidos a estos santos y a los coros de los ángeles, te glorificamos y cantamos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San Pedro, patrón de esta parroquia, San José, esposo de la Virgen, los demás apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos como hermanos la paz. Paz contigo, Javier. También nosotros desde esta parroquia de San Pedro Apóstol en Gijón os deseamos la paz. Esa paz que todos los cristianos, los que seguimos a Jesús, nos recordaba ayer el Papa, de viaje a Suecia, nos comprometemos a construir en el mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estamos celebrando hoy la Eucaristía en esta solemnidad de Todos los Santos desde la parroquia de San Pedro en Gijón. El próximo domingo también a las 10:30 en la 2 de Televisión Española. Si lo desean tienen una cita con nosotros para celebrar el Día del Señor. Será en la parroquia de San Francisco de Sales en Madrid. En esta capilla del Santísimo, decorada con los mosaicos de Marco Rubinic, que nos recuerda la Eucaristía, la presencia de Jesús en el pan, en el vino, los apóstoles rodeando el sagrario, nuestro alimento para el camino hacia nuestra patria definitiva. Celebramos esta solemnidad, esta fiesta de Todos los Santos, como nos recordaba Monseñor Jesús Sanz. Los santos son todos aquellos que están gozando ya de la dicha de estar cara a cara con el Señor. Todos esos que no, decía él, tienen altar, que no han sido canonizados por la Iglesia, pero que Dios canoniza discretamente. Aquellos cristianos anónimos cuyas vidas de cada día, en esas vidas han manifestado, decía Monseñor Jesús Sanz, su fe sencillamente vivida. Cristianos de todas las edades, de toda condición. Todos los santos a los que hoy nosotros recordamos, y uníamos también el recuerdo, mañana la fiesta de los difuntos, aquellos que nos han precedido. Y que nosotros, decía el arzobispo de Oviedo, queremos agradecerles con el recuerdo, creemos en la vida y oramos esperanzados también por ellos.
Señor, te proclamamos admirable y el solo santo entre todos los santos. Por eso imploramos de tu misericordia que, realizando nuestra santidad por la participación en la plenitud de tu amor, pasemos de esta mesa de la Iglesia peregrina al banquete del reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y nos disponemos ahora a recibir la bendición para concluir esta celebración de la Eucaristía. Os doy la bendición solemne en este día de todos los santos. El Dios, gloria y felicidad de santos, que hoy os ha concedido celebrar esta solemnidad en honor de todos nuestros hermanos que gozan del cielo, os otorgue sus bendiciones eternas. Que por intercesión de los santos os veáis libres de todo mal y, alentados por el ejemplo de su vida, perseveréis constantes en el servicio de Dios y de los hermanos. Y que Dios os conceda reuniros con los santos en la felicidad del reino, donde la Iglesia contempla con gozo a sus hijos entre los moradores de la Jerusalén celeste. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Con el himno a la Virgen de Covadonga concluimos la celebración de la Eucaristía. Nosotros nos despedimos contemplando a María, modelo también para nosotros de santidad. Hasta el próximo domingo, aquí en la 2, a las 10:30. Que tengan una feliz semana y un buen día de fiesta. Buenos días, nos de Dios.